Bien, por lo que acabamos de decir, si yo agarro un cuerpo y a ese cuerpo le doy una determinada cantidad de carga eléctrica Q, lo que podemos afirmar es que en cualquier punto alrededor de este cuerpo, en cualquier punto del espacio alrededor de este cuerpo, elijan el punto que ustedes quieran, ¿sí?, del espacio que rodea este cuerpo. Si yo tomo otro cuerpo, también con carga eléctrica, y lo coloco ahí, este primer cuerpo que está acá, vamos a llamarlo al cuerpo de carga eléctrica Q1, ese cuerpo de carga eléctrica Q1 al cuerpo de carga eléctrica Q2, que sería este segundo, le va a generar una fuerza. Lo coloqué ahí, lo coloqué acá, lo coloqué acá, ¿sí? Lo coloqué más lejos, lo coloqué por acá, a mi cuerpo Q con carga eléctrica Q2. En cualquier punto va a experimentar una fuerza. Supongamos que estos dos cuerpos, el que tiene carga eléctrica Q1 y el que tiene carga eléctrica Q2, tienen exactamente el mismo tipo de fuerza, o sea, de carga eléctrica. A los dos les sobran electrones o a los dos les faltan electrones. O sea, o son los dos negativos o son los dos positivos. Entonces, nos vamos a encontrar que en los puntos de mayor cercanía entre sí, se van a generar fuerzas de Q1 sobre Q2 de mayor intensidad, siempre de repulsión, que en puntos un poco más lejanos, donde quizás las fuerzas no tengan tanta intensidad porque la distancia entre ellos es mayor. Acá será más chica, acá será todavía más chica, ¿sí? Pero que en todos los puntos se va a experimentar sobre el cuerpo Q de carga eléctrica Q2 una fuerza eléctrica generada por Q1, entonces eso no lo podemos negar, ¿sí? Por lo tanto, en todo este espacio que rodea a Q1, vamos a marcarlo con otro color, en todo este espacio que rodea a Q1, yo puedo afirmar que cualquier cuerpo con carga eléctrica que yo coloque ahí va a experimentar la acción de una fuerza. Por eso digo que en todo ese espacio actúa, debido a la presencia de Q1, un campo de fuerzas eléctrico. ¿Sí? Al campo de fuerzas eléctrico se lo suele indicar con la letra E mayúscula. Y voy a poder entonces, de alguna manera, medir o describir cómo actúa ese campo de fuerzas en cada punto, porque si algo también podemos notar del ejemplo que acabo de dar, es que en este punto la fuerza que va a actuar sobre el cuerpo de carga Q2 tiene esta dirección, pero en este punto tiene esta otra dirección. ¿Sí? En este punto tiene esta intensidad, pero en este punto tiene esta otra intensidad. O sea, vemos que en cada punto de este espacio, la acción que genera la presencia de Q1 sobre el cuerpo con carga Q2 es diferente en cada punto. Entonces, yo voy a poder describir cómo actúa el campo de fuerza en cada punto del espacio. Pero vamos entonces a la definición de campo de fuerzas. Vamos a poner de alguna manera una descripción, una definición de campo de fuerzas en general. Campo de fuerzas es una zona de un espacio
en que cualquier cuerpo con determinadas características, o sea, que cumpla con determinadas condiciones, con determinadas características, sufrirá la acción de una fuerza sobre él. Cuyas características, las de la fuerza, dependerán del punto en cuestión, del punto del espacio en cuestión. Bien, definición medianamente general para campo de fuerzas. ¿Es el campo de fuerzas eléctrico el único que existe? No, dijimos que nosotros nos íbamos a meter con lo que es el campo de fuerzas eléctrico y el magnético, o sea, ya de por sí sabemos que existe un magnético. ¿Existen otros campos de fuerza? Sí, por ejemplo, en el que estamos más habituados nosotros es en el campo de fuerzas gravitatorio, ¿sí? Donde lo experimentamos todo el tiempo. Porque de alguna manera lo vivimos. Si yo tengo acá un cuerpo, entre un cuerpo que tiene una determinada cantidad de masa y otro cuerpo que tiene otra cantidad de masa, llamemos a un cuerpo cualquiera cercano a la superficie terrestre, un cuerpo con masa m2, y a la masa del planeta Tierra un cuerpo con masa m1, entre sí se van a generar fuerzas de atracción. La Tierra le va a generar a este cuerpo una fuerza para allá y este cuerpo a la Tierra una fuerza para acá. ¿Por qué? Porque hay una atracción, una fuerza de atracción gravitatoria que tiene una expresión muy parecida a la fuerza eléctrica. Una constante G, que también depende del medio, por la cantidad de masa del cuerpo 1 por la cantidad de masa o de materia que forma el cuerpo 2 sobre el cuadrado de la distancia que los separa. ¿Sí? O sea, si yo mido la distancia de acá a acá, de eso va a depender la fuerza gravitatoria. La fuerza que la Tierra genera sobre el cuerpo en cuestión es a la que llamamos peso. ¿Sí? Por eso, como la Tierra exageradamente es achatada en los polos, mi distancia si estoy parado en un polo que si estoy parado en el ecuador es distinta. Acá el peso mío va a ser mayor que el peso en el polo, va a ser mayor que el peso en el ecuador. ¿Por qué? Porque la distancia que a mí me separa del centro de la Tierra acá es mayor que la distancia que a mí me separaría del centro de la Tierra acá. Así que una forma de hacer dieta sería irse a vivir al ecuador. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Si este cuerpo, en lugar de colocarlo ahí, lo coloco en otro punto, alrededor del planeta Tierra,
¿sí? Supongamos lo coloco acá, o 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 acá, ¿sí? Siempre me voy a encontrar que va a experimentar una fuerza por parte de la Tierra que lo va a empujar hacia su centro más grande cuanto más cerca de la Tierra esté. Por eso yo digo que en todo el espacio que rodea a la Tierra actúa un campo de fuerzas gravitatorio. Esto para ampliar un poquito el concepto de campo de fuerzas, ¿sí? Entonces, la presencia de la Tierra genera en el universo que la rodea un campo de fuerzas gravitatorio. ¿Por qué? Porque cualquier cuerpo que esté en ese universo que rodea a la Tierra va a experimentar una fuerza de atracción hacia la Tierra. Cuanto más cerca de la Tierra esté, más intensa va a ser esa fuerza de atracción. ¿Por qué hablo en este otro caso de un campo de fuerzas eléctrico? Porque cualquier cuerpo que yo coloque en el espacio que rodea a un cuerpo con carga eléctrica va a experimentar una fuerza debido a la presencia de ese cuerpo con carga eléctrica. Ahora, ¿cualquier cuerpo? No, ahí es donde viene esta parte de la descripción de campo de fuerza que habla de determinadas características. En el caso del campo gravitatorio, ¿qué características tiene que tener un cuerpo para que se vea afectado? Ser cuerpo, o sea, tener materia, tener masa. Vamos a esta fórmula. Si el cuerpo tiene una masa igual a 0, todo esto, esta fuerza de acá, me da 0. Ahora, ¿qué característica tiene que tener un cuerpo para que se vea afectado por un campo de fuerzas eléctrico? Tener carga eléctrica. O sea, es un cuerpo que tiene que tener un desbalance entre sus protones y electrones, aquel que se va a ver afectado por las fuerzas de un campo de fuerzas eléctrico. Bien, seguimos. ¿Cómo puede o cómo se suelen describir a los campos de fuerza habitualmente? Vamos a volcarnos nuevamente a ejemplos que tengan que ver con lo eléctrico. Yo tengo acá el cuerpo que genera con su carga Q1 el campo de fuerzas a su alrededor. Entonces yo quiero de alguna manera encontrar en este punto, en este punto, en este, ¿sí? En cada punto del espacio quiero encontrar cómo actuaría el campo de fuerza generado por este cuerpo de carga eléctrica Q1. Si vamos a la formulita de la ley de Coulomb, no la tenemos acá, la tenemos en otra página, vamos a volver a escribirla acá porque va a ser de importancia recordarla. ¿Sí? La fuerza, la intensidad de la fuerza, dependía de una constante K que tiene que ver con lo que hay en ese espacio. ¿Sí? Para que se den una idea, la K para el vacío, ¿sí? Si uno va a una tabla y la busca, vale 9 por 10 a la 9. Un número fijo, ¿sí? La unidad habíamos dicho Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Bueno, la fuerza eléctrica era ese valor K por la carga del cuerpo Q1 por la carga del cuerpo Q2 sobre el cuadrado de la distancia que separaba al punto del espacio donde yo coloco a Q2 del cuerpo Q1. Bien, ¿qué es lo que se hace para de alguna manera dar referencia a los valores de campo eléctrico en cada punto del espacio? Se toma una carga de prueba.
una carga de prueba que sirva para después referenciar qué le pasaría a un cuerpo con cualquier otro valor de carga. Mi carga de prueba, que en este caso sería mi carga Q2, que es la que voy a ir poniendo en distintos puntos de este espacio que rodea Q1, mi carga de prueba es de un coulomb positivo. ¿Está bien? Entonces, el valor de campo de fuerza eléctrico, de campo de fuerza eléctrico en cada punto del espacio equivaldrá, o sea, será igual a la fuerza que experimente un cuerpo de un coulomb positivo. Vamos a ver si me deja ir un poquito más adelante, más abajo, perdón, sí, en ese punto. Bueno, bien, bárbaro. Ahí, punto A. A este, vamos a llamarlo así. Punto A. ¿Qué es lo que hago? Agarro un cuerpo de carga Q2 igual a más un coulomb y lo meto ahí. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo es que ese cuerpo de carga eléctrica Q2 igual a un coulomb positivo. En este punto, si este otro cuerpo también es positivo, experimentaría una fuerza sobre esta recta dirección. En este sentido, con esta intensidad. Bien. Y si lo coloco en este otro punto, ahí, y lo que voy a ver es que sobre esta recta dirección está un poquito más lejos, así que va a experimentar una fuerza de esta intensidad, un poquito menos intensa que en el caso anterior. ¿Sí? Y en este otro punto y en este otro punto sobre esta recta dirección es casi igual que el anterior, así que vamos a tener más o menos la misma longitud de vector que marca la intensidad, más o menos la misma intensidad. Y en este otro punto, que está bastante más cerca que los otros, vamos a tener una fuerza sobre esa dirección con más intensidad porque es de alguna manera más cercano al punto, al cuerpo que genera el campo. Pero cada uno de estos cuerpos, el cuerpo de carga un coulomb positivo en cada uno de esos puntos también le va a generar Q1 una fuerza. Sí, pero eso no me importa. Yo lo que estoy analizando ahora, o donde estoy poniendo la lupa, es en ver qué pasa en cada punto del espacio a ese cuerpo de un coulomb positivo. Entonces, en ese caso, esta fuerza que es para más un coulomb es igual a lo que se denomina campo eléctrico en A. Si este punto se llama punto B, esa fuerza que es para más un coulomb es igual al campo eléctrico en B. Y fíjense que a campo eléctrico le pongo una flechita arriba que significa que es una magnitud vectorial, o sea, el valor de campo eléctrico en un punto
tiene como punto de aplicación ese mismo punto, tiene una recta dirección sobre la cual actúa, tiene un sentido sobre esa recta dirección y tiene una intensidad, como estamos viendo. Si esa fuerza para más un coulomb va a ser igual al campo eléctrico en ese punto C. Y acá podemos decir lo mismo, si este punto lo llamo D, esto que es para más un coulomb sería igual al valor de campo eléctrico en ese punto D. ¿Está bien? O sea, ¿cómo se le asignan valores de campo eléctrico a cada punto de un espacio donde está actuando un campo de fuerzas eléctrico? Viendo qué le pasaría en cada uno de esos puntos a una carga eléctrica de un coulomb positivo. Entonces, ese es el valor que para mí va a tomar el campo eléctrico en ese lugar. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, es como decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en esta fórmula si yo acá pongo más un coulomb? ¿Sí? Y si yo pongo en esa fórmula pongo más un coulomb, todo esto me va a dar un valor que multiplicado por 1 me queda el valor de todo esto. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa si acá en lugar de un coulomb pongo otro valor distinto a más un coulomb? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? Que el valor de todo esto va a seguir siendo el mismo, porque el valor, el medio es el mismo, no cambia, por lo tanto la constante K, si es el vacío por ejemplo, sigue valiendo esto que tengo acá, ¿sí? La carga de Q1 no está cambiando, la distancia tampoco cambia porque depende del punto, ¿sí? Que yo tome. Por ejemplo, si yo estoy tomando este punto A, yo podría decir que esto es la fuerza en A. ¿Está? Es la fuerza en A. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que me va a quedar todo esto que tengo acá multiplicado por 2, multiplicado por 1,5, multiplicado por menos 8. Si de alguna manera esto sería en coulomb, ¿no? Si de alguna manera pongo eso ahí, entonces de alguna forma a esto que está acá se lo va a llamar intensidad de campo eléctrico. ¿Está bien? O sea, vamos a escribirlo formalmente, la intensidad de campo eléctrico de alguna manera la puedo calcular en un punto determinado como la constante electrostática del medio por la carga del cuerpo que genera al campo dividido la distancia al cuadrado que hay entre el cuerpo que genera el campo y el punto del espacio donde quiero averiguar el campo de fuerzas eléctrico. Y entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a poder calcular, por ejemplo, la fuerza en un punto X del espacio, supongamos que es este de acá, es el punto X del espacio, ¿sí? Yo la voy a poder calcular como ¿qué? Como la intensidad en ese punto X del campo de fuerzas eléctrico por la carga Q2 o la carga Q3, vamos a llamar, porque Q2 ya habíamos definido que era un coulomb positivo, por la carga Q3 que a mí se me ocurra agarrar y meter en ese punto. ¿Está bien? Si de repente a mí todo esto me da negativo, quiere decir que, ¿por qué? Porque yo puedo, como en este caso que puse acá de ejemplo, puedo meter un cuerpo con carga negativa, en este caso, lo que va a terminar haciendo ese negativo cuando multiplique en la expresión de campo eléctrico va a ser cambiarle el signo al campo. Cambiar el signo a algo que es vectorial, lo que le va a estar haciendo es cambiar de sentido sobre la misma dirección. O sea, si yo tengo acá una fuerza A, voy a tener que en la misma dirección, pero en sentido contrario, con la misma intensidad, voy a tener la fuerza, la menos fuerza A. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, ahí es donde también yo, al meter un coulomb positivo como carga de prueba, me estoy asegurando
que después, si yo uso el valor de campo en un punto para calcular fuerza eléctrica, directamente ya el vector se me esté acomodando para qué lado termina apuntando con el signo de la carga que yo voy a colocar. Bien, dicho esto, ¿cuál es la ventaja de trabajar con campo de fuerza eléctrico? Es que yo me puedo olvidar de quién genera un campo, ¿sí? Y de repente decir, si yo tengo definido que acá mi campo de fuerzas eléctrico en este punto A es este sería el campo de fuerzas eléctrico, el vector campo de fuerzas eléctrico en A, y entonces yo digo, ¿qué pasará? ¿Qué fuerza voy a tener sobre un cuerpo de menos 2 coulombs en ese punto A? ¿Sí? Esa es una duda que me podría agarrar o que yo necesitaría averiguar. Es como decir, yo agarro un cuerpo de menos 2 coulombs y lo coloco ahí. ¿Qué fuerza va a experimentar? Y va a experimentar una fuerza igual al campo en A, ¿sí? Por menos 2 coulombs, ¿sí? ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar entonces menos 2 por el campo en A. Menos 2 por el campo en A, si yo me fijo, me daría una fuerza que va a tener una intensidad igual al doble de la que me indica el campo eléctrico, o sea, el doble de esto. Sería este vector más otro vector igual, el doble, ¿sí? Pero, como tengo el signo negativo, me daría sobre la misma dirección para el otro lado, ¿sí? Un valor, dos valores, entonces esta sería la fuerza que yo tendría para un cuerpo con carga de menos 2 coulombs si lo coloco ahí. Acá es donde me aparecería entonces el valor de fuerza. Fíjense qué interesante que yo no sé quién es el cuerpo que está generando este campo eléctrico, este que tengo acá, ¿sí? Yo en ningún momento sé quién está generando ese campo eléctrico, pero sé cuánto vale el campo eléctrico en ese punto A. Por lo tanto, con solo tener el dato de cuánto vale el campo eléctrico en un punto del espacio, yo puedo fácilmente calcular qué es lo que va a pasar con un cuerpo con carga eléctrica si lo coloco ahí. Esa es una gran ventaja de esta herramienta llamada campo eléctrico, porque inclusive yo podría tener un aparato que me mida el campo eléctrico en el punto del espacio donde coloque el aparato, sin intención de saber quién lo genera, y que ese dato me alcance para saber de repente qué va a ocurrir con un cuerpo con carga eléctrica si lo meto en ese punto. ¿Se entiende? Bien, vamos a dar un pasito más con el concepto de campo para redondearlo. Los campos eléctricos y cualquier campo de fuerza, no solo los campos eléctricos, se pueden describir fácilmente a través de una herramienta que se denomina líneas imaginarias de campo. Vamos a ver de qué se trata esto. Supongamos que yo tengo acá un cuerpo con carga eléctrica Q sub 1, vamos a decir igual a menos 3 coulombs, ¿sí? Entonces, yo quiero ver cuánto vale el campo en cada punto del espacio que lo rodea. ¿Cuánto vale el campo acá? Y bueno, no me voy a poner a calcular, pero yo tendría que pensar que coloco ahí una carga de más un coulomb y ver cómo se comporta. Más allá de la distancia, de acuerdo a la distancia y la ley de Coulomb que vimos, sobre esta recta dirección, yo sé que voy a tener que a esa carga de más un coulomb positivo le afectaría una fuerza de atracción, porque el otro cuerpo es negativo. Así que lo afectaría una fuerza hacia acá, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo coloco ese mismo coulomb positivo acá? O sea, ¿cuál es el valor de campo acá? Yo coloco entonces un coulomb positivo ahí y digo, bien, el valor de campo en ese punto de campo eléctrico
sería un vector que actuaría sobre esta recta dirección y el sentido sería también de atracción, pero menos intensidad porque estamos hablando de más distancia que el punto anterior. ¿Sí? Bueno, de la misma manera yo me puedo parar y decir qué pasa en este lugar, cuánto vale, estos serían los vectores campo eléctrico, porque sería la fuerza que experimentaría en cada uno de esos puntos una carga de un coulomb positivo. Me puedo parar acá y decir, bueno, y acá, entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Y si ahí meto más un coulomb, también voy a encontrarme que la fuerza eléctrica experimentada por ese cuerpo sería así. Por lo tanto, ese sería el valor de campo eléctrico ahí. Y así puedo hacer para todos los infinitos puntos del espacio que rodean a esta carga, a este cuerpo con carga Q sub 1 igual a menos 3 coulomb. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Y voy a encontrar que siempre sobre cualquier dirección lo que voy a ver es que la fuerza eléctrica va a actuar siempre sobre direcciones radiales respecto del cuerpo que genera el campo en este caso, y siempre hacia allá. ¿Sí? Siempre en direcciones radiales y hacia el cuerpo, porque el cuerpo tiene carga negativa y un cuerpo con carga positiva de un coulomb siempre se va a ver empujado hacia él, siempre va a haber una atracción. ¿Sí? Siempre hacia allá. Bueno, este gráfico que me está quedando a mí acá, de alguna manera, es el gráfico de las líneas imaginarias de campo eléctrico. O sea, ¿qué son las líneas imaginarias de campo eléctrico? Son líneas continuas que son algo así como la unión de infinitos vectores de campo que actúan en ese espacio, que terminan generando estas líneas, y que a mí el gráfico de estas líneas, que son imaginarias, porque en la realidad no hay nada ahí más que una posibilidad de que se genere una fuerza eléctrica sobre cualquier cuerpo que yo coloque en ese espacio, ¿sí? Pero esas líneas me están hablando, me están diciendo a mí qué es lo que ocurre si yo de repente vengo con un cuerpo de carga eléctrica positiva y lo coloco acá. Si lo coloco acá, yo ya sé que si ahí coloco un cuerpo con carga positiva va a experimentar una fuerza hacia allá. Yo sé que si coloco acá un cuerpo de carga eléctrica negativa, va a experimentar en este punto cómo está actuando la línea imaginaria de campo de fuerza en ese punto. Y esa línea imaginaria apunta para allá. Ahora, apunta para allá, ¿qué me quiere decir? Que para allá, sobre esa dirección, va a empujar la fuerza eléctrica a un cuerpo con carga eléctrica positiva, pero este tiene negativa, así que sé que va a ir para el otro lado. Bien, hasta acá parecería que las líneas imaginarias de campo son una herramienta gráfica para yo poder tener una vaga idea, así a golpe de vista, de si coloco un cuerpo con carga positiva o negativa, en qué sentido y dirección va a experimentar la fuerza eléctrica que va a actuar sobre él. Pero que no me estaría dando información acerca, por ejemplo, de la intensidad de esa fuerza. Bueno, yo puedo sacar un poco esa información de manera intuitiva. Estamos hablando que si yo quiero calcular verdaderamente valores exactos, tendría que tener todos los datos y aplicar la ley de Coulomb. Pero si yo, por ejemplo, agarro un rectángulo acá, ¿sí? Y después traslado ese mismo rectángulo para acá, al punto que yo quiera, lo puedo trasladar acá, lo puedo trasladar acá.
Bueno, y yo miro a este rectángulo en esta primera posición. ¿Cuántas líneas lo atraviesan imaginarias? 1, 2, 3, 4. Y en esta otra posición, ¿cuántas líneas imaginarias lo atraviesan? 1, 2. Y en esta otra posición, ¿cuántas líneas imaginarias lo atraviesan? Una sola. Bueno, eso me está dando idea que acá, en esta posición, la intensidad de campo es mucho mayor que acá, en esta otra posición. Y ahí a su vez es mayor que en esta otra posición, o sea acá. Y ustedes me dirán, bueno, pero las líneas de campo son infinitas, yo puedo graficar tantas como yo quiera. Sí, es cierto, grafiquen todas las que quieran y van a ver que de alguna manera siempre la información de intensidad respecto a cuántas atraviesan una misma superficie en distintas posiciones me va a seguir dando más o menos de la misma manera. ¿Sí? Fíjense que yo voy agregando y puedo agregar todas las que quiera, pero siempre voy a tener más concentración en el rectángulo que está más cercano a la carga que genera el campo que en los rectángulos más alejados. ¿Sí? Bueno, esa cantidad de líneas imaginarias de fuerza que atraviesan la superficie en un lugar determinado me está dando idea a mí de la intensidad que tiene el campo de fuerza en ese lugar. O sea, me está dando idea de si yo coloco ahí un cuerpo con carga eléctrica, por cada coulomb que tenga ese cuerpo que coloco ahí, si va a tener más intensidad o menos intensidad la fuerza que el campo de fuerzas le va a generar a él. ¿Está? Espero que se esté entendiendo porque a veces esto da para confusiones. Por eso lo estoy haciendo extenso, tratando de abarcar la mayor cantidad de detalles posible. Ahora, a veces, y en la realidad, los campos de fuerza es muy raro que estén sus líneas imaginarias determinadas por líneas rectas como las que acabo de hacer. Imaginemos que yo tengo acá un cuerpo con carga eléctrica positiva y acá tengo un cuerpo con carga eléctrica negativa. Bueno, las líneas de campo de fuerza de esas líneas imaginarias, acá, vamos a dibujarlas en rojo, me van a dar así. A ver si se van imaginando por qué y si no ahora lo explico. Piensen, ¿qué es lo que le pasaría en cada punto del espacio a un cuerpo con una carga eléctrica de un coulomb positivo si yo lo coloco en ese punto del espacio? ¿Qué es lo que le pasaría a un cuerpo con carga eléctrica de un coulomb positivo si yo lo pondría en alguno de los puntos de ese lugar del espacio? ¿Sí? Bueno, más o menos son infinitas, recuerden, yo dibujo más o menos, esta me equivoqué, perdón, va para allá. Yo más o menos estoy dibujando algunas, como para que se pueda de alguna manera apreciar lo que pasaría en la mayoría de las zonas. Y ahora voy a tratar de explicar un poco por qué queda así esta distribución de líneas imaginarias y cómo, si yo no tuviese el dibujo de las dos cargas que generan a este campo, cómo yo con estas líneas podría darme cuenta cómo sería la fuerza, más sobre todo en las líneas que son curvas. Bien, vamos a ver un poquito cómo es que se genera este gráfico de líneas imaginarias de fuerza. Supongamos que yo vengo con mi cuerpo de un coulomb positivo y lo coloco acá. Vamos a un punto fácil primero, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar? El cuerpo con carga positiva le va a generar una fuerza para allá. Y el cuerpo con carga negativa también le va a generar una fuerza para allá. Uno por atracción, esta primera por repulsión y esta otra por atracción. Por lo tanto, la fuerza que va a experimentar este cuerpo en ese punto
va a ser igual a la suma de las dos fuerzas que le generan entre sí los dos cuerpos que están actuando en ese punto y generando el campo. ¿Está bien? Esa va a ser la fuerza que va de alguna manera a experimentar. Vamos a un punto un poquito más particular, sobre una línea curva, no una línea recta. Vamos acá. Yo meto acá, ¿sí?, mi cuerpo de un Coulomb positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Este cuerpo, el cuerpo con carga eléctrica positiva que está generando campo en ese espacio, le va a generar una fuerza en esta recta dirección, ¿sí?, y de repulsión, o sea, la va a generar para acá. Esta sería la fuerza que genera el cuerpo de carga positiva. Y este otro cuerpo de carga negativa, espero que no me falle mucho el pulso, le va a generar una fuerza de atracción en esta dirección y con este sentido. Esta sería la fuerza que le va a generar el cuerpo de carga negativa. ¿Está bien? ¿Y qué fuerza va a terminar experimentando este cuerpo? La suma de las dos fuerzas. ¿Cómo se sumaban fuerzas, magnitudes vectoriales? Y acuérdense que por la regla del paralelogramo, o sea, o la regla, si quieren, de la... Pongo acá la regla de la poligonal, ¿sí?, como ustedes quieran. Pongo acá, traslado acá, esta sería la fuerza que genera la carga positiva, esta sería la fuerza que genera la carga negativa, y la resultante aparece de unir directamente ahí. Esta sería la fuerza. O sea que yo me doy cuenta que si me fijo, la fuerza resultante tiene esta dirección. ¿Quién es esa dirección? Nosotros ya hablamos de esta situación. Esa dirección es la recta tangente a la línea imaginaria de campo eléctrico sobre la cual está el punto donde estoy analizando la situación. O sea que si yo quiero saber qué pasa acá, si yo agrego ahí un cuerpo con carga positiva, lo que yo sé es que la fuerza que va a experimentar va a actuar sobre la recta dirección, que es la recta tangente a la curva de la línea imaginaria de campo en ese punto, va a actuar sobre esta recta dirección, y como la línea imaginaria tiene ese sentido, yo sé que el sentido sobre esta dirección de la fuerza eléctrica va a ser para acá. Si yo lo coloco acá, la recta dirección va a ser esta, y entonces si yo ahí meto, como les decía, un cuerpo con carga eléctrica positiva, como el sentido de esa línea imaginaria es para acá, yo sé que sobre esa recta tangente el sentido de mi fuerza eléctrica para un cuerpo con carga positiva va a coincidir y va a venir para acá. Y si meto un cuerpo con carga negativa, por ejemplo, me vengo y agarro, no sé, a ver, vamos a buscar acá. Meto acá un cuerpo ahora, pero con carga eléctrica negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la fuerza eléctrica va a volver a actuar sobre la recta tangente a ese punto de la línea imaginaria de campo, pero como la línea imaginaria de campo tiene ese sentido, sobre la recta tangente el sentido va a ser el contrario porque el cuerpo tiene carga eléctrica negativa, así que la fuerza eléctrica va a venir para este lado. Esta sería la fuerza eléctrica para el cuerpo de carga negativa, esa que está ahí indicada. ¿Está bien? Bueno, espero que más o menos se entienda, ¿sí? A mí, por último ejemplo, me pueden entonces
hablar o describir cómo es un campo de fuerzas eléctrico en una zona del espacio cualquiera. Por ejemplo, me pueden venir y me pueden decir, bueno, acá en este espacio actúa un campo de fuerzas eléctrico que tiene estas líneas imaginarias que lo representan. ¿Sí? Imaginemos que vaya uno a saber cuántas cargas hay así distribuidas alrededor de este espacio, pero me dicen, bueno, no importa quién genera este campo, el campo de fuerzas eléctrico en esta zona del espacio actúa así, algo bien así mezcladito, digamos. Entonces a mí me dicen, esas rojas son las líneas imaginarias de campo de fuerza eléctrico. Yo puedo saber qué le va a pasar a cuerpos con carga eléctrica positiva o negativa en cada punto de ese espacio. Sí, por ejemplo, acá. Si yo ahí meto un cuerpo con carga eléctrica positiva, ¿cómo sé cómo va a actuar la fuerza eléctrica? Ahí va a actuar en la dirección de la recta tangente a ese punto. O sea, perdón, vamos a ir un poquito para atrás. Mi pulso no es de lo mejor. Vamos de nuevo. Va a actuar en la dirección de la recta tangente de ese punto. Y es carga positiva, así que va a coincidir con el sentido de la línea imaginaria. El sentido va a ser para acá. Si quisiera tener una idea de intensidad, ya lo dije, no voy a ensuciar mucho este gráfico, pero lo que tendríamos que hacer es ver qué tan próximas están entre sí las líneas de campo dentro de una superficie cualquiera que a mí se me ocurra meter ahí respecto de otras zonas del espacio, y ahí puedo tener una idea de si ahí la intensidad del campo es mayor o es menor que en otras zonas del campo, del espacio. ¿Qué va a pasar si yo acá meto una carga eléctrica negativa? ¿Para dónde va a empujar la fuerza eléctrica? Y bueno, primero, recta tangente a ese punto. Es esta, esa es la dirección de la fuerza que va a actuar. Como el sentido es este, entonces la fuerza eléctrica va a actuar en este otro sentido. ¿Por qué? Porque ese es el sentido para cargas positivas, porque yo, recuerden, lo que usé como carga de prueba, ¿sí?, fue una carga positiva de un coulomb. Último ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco acá un cuerpo también con carga eléctrica positiva? Recta tangente a ese punto, sentido de la línea imaginaria de campo va para allá, así que el sentido, como es positiva la carga, tiene que coincidir, así que la fuerza va a empujar para allá. Bien, bueno, hasta acá todo me parece que sería una buena síntesis, bastante detallada, pero poco profunda, porque de esto puede haber mucho más, pero por lo menos bastante detallada como para cumplir con la intención de que se entienda bien el concepto de campo de fuerza eléctrico, qué es lo que representa, y cómo lo puedo describir, lo que son las líneas imaginarias, qué es lo que me dicen las líneas imaginarias, que son una herramienta gráfica para saber en el espacio qué es lo que sucede. Y bueno, nos veremos en un próximo tramo, ya metiéndonos con otro concepto, que es el de potencial eléctrico. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en el próximo tramo de esta segunda videoclase.